Nosotros vamos a seguir conversando sobre estos cargos de la Contraloría en contra del exalcalde de Vitacura por estos presuntos traspasos irregulares de dinero durante su gestión a sus cuentas. Vamos a tomar contacto con María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente. María, gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Gracias a ustedes. María, ¿qué delito logras ver tú en todo lo que hemos conocido que ha ocurrido en Vitacura? Bueno, yo creo que acá, tal como se estaba explicando anteriormente, hay dos aristas, por así decirlo. Una es el tema administrativo, infracciones administrativas, que es lo que está investigando Contraloría y por lo cual estaría formulando cargos a alrededor de 16 personas, entre ellas el exalcalde de Vitacura. Y por otro lado está la investigación penal, que la verdad es que se refiere a hechos bastante similares, pero que ya se refieren a delitos propiamente tal, de probablemente fraude al fisco, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público. Y básicamente lo que acá se está investigando es que efectivamente recursos públicos que debían llegar a programas de salud, programas de deporte, distintos tipos de programas para la ciudadanía, se fueron a los bolsillos, al parecer, del exalcalde, y eso es lo que se está investigando, y eso es lo que eventualmente, en caso de detectarse, debiera sancionarse, a mi juicio, de una manera bastante ejemplar. Ahora, esto lamentablemente ocurre en municipios y de todos los colores políticos, porque no existe la posibilidad de controlarlos. ¿Cuál es el sistema de control que tienen internamente? ¿Solamente se controlan entre ellos? Incluso la Contraloría puede actuar ex post. Claro, ahí tenemos un problema de que efectivamente hay en la mayoría de los municipios unidades de control interno, pero varía un poco las capacidades y la autonomía que tiene. Creo que esto último es de gran relevancia. O sea, por ejemplo, si hacemos una comparación con lo que se ha avanzado en el sector privado, que se ha hecho incluso aplicable ciertos delitos de corrupción a las empresas, y vimos como Corpesca recientemente fue sancionada como empresa por cometer delitos de corrupción, se le ha exigido al sector privado, por ejemplo, avanzar en tener unidades de cumplimiento o oficiales de cumplimiento que tengan cierta autonomía y que puedan realizar investigaciones y que puedan reprochar ciertas actuaciones. En el caso de Corpesca, por ejemplo, el hecho de que ese oficial de cumplimiento no tuviera la debida autonomía fue clave para que la empresa fuera sancionada. Entonces aquí yo diría que ocurre algo similar. Muchas veces hay unidades de cumplimiento, pero a veces las personas no tienen o las competencias necesarias o no tienen la autonomía necesaria de las autoridades para ejercer el rol que están llamados a ejercer. Y por otro lado tenemos el tema de Contraloría, que efectivamente, tal como lo hemos estado viendo en el caso del municipio de Santiago, no tiene las facultades, por ejemplo, de toma de razón en el caso de licitaciones de altos montos o de servicios públicos, y tiene que acudir a otras facultades donde en ese caso pudo detenerlo a tiempo. Pero en los municipios hemos visto que esta falta de control ex ante, que tampoco queremos que Contraloría esté fiscalizándolo todo o dando autorización para todo, porque al final sería entrabar mucho el ejercicio de la función pública. Exacto. Pero se requiere cierto mayor control para que este tipo de casos no sucedan. O sea, al final lo que nosotros queremos es prevenir esto. Claro, una vez que ocurre, obviamente necesitamos detectarlo y necesitamos sancionarlo adecuadamente, pero en el mundo ideal lo que nosotros queremos es que esto no llegue a ocurrir. Y por otro lado, yo creo que requerimos también mayor transparencia y rendición de cuentas de las autoridades municipales. Mucho tiene que ver con, por ejemplo, su presupuesto, el gasto, en qué se hace con mayor detalle, y también muchas veces las deudas. O sea, a veces nos enteramos con los cambios de alcalde o alcaldesa de deudas millonarias que tienen los municipios y que no se sabían. Entonces, yo creo que ahí hay mucho que avanzar aún, pero además muy relevante incorporar en todos estos estándares a las corporaciones municipales, que muchas veces, como son de derecho privado, pero igual se ejerce función pública, hay autoridades en el fondo que nombran a las personas que están ahí, hay recursos públicos también, debieran regirse por los mismos estándares que una entidad pública. Y otro tema que yo creo que es relevante es, en el fondo, terminar por prohibir que los municipios puedan crear entidades como estas organizaciones comunitarias funcionales que tienen un objetivo totalmente distinto para, en el fondo, eludir
la transparencia, la rendición de cuentas y los controles y fiscalizaciones que deberían tener todas las entidades públicas. Ahora, María, uno también espera de la justicia, del Ministerio Público, que actúe y actúe de manera oportuna. La denuncia de la alcaldesa de Vitacura fue del 18 de agosto del 2021. Han pasado ya prácticamente 2 años y todavía no es formalizado ni el alcalde ni ninguno de los funcionarios municipales. ¿Eso también atenta contra la transparencia o la credibilidad? A ver, yo creo que efectivamente estos casos muchas veces son muy complejos. Hemos visto que los casos de corrupción a veces requieren un estándar probatorio alto y muchas veces si la corrupción se hizo bien, las pruebas van a estar ocultas, van a ser difíciles de encontrar. Entonces, efectivamente son casos muy complejos que requieren de ciertas pericias que también son complejas y eso puede dilatarlos. O sea, pensemos el caso Corpesca, que las audiencias en el juicio oral duraron meses. El caso SQM, o sea, todavía ni siquiera empieza el juicio oral. Entonces, esperemos que este caso no sea lo mismo, porque cuando la justicia llega tarde, aunque llegue, igual genera un daño en la percepción y en la confianza ciudadana que ya está bastante alicaída sobre las principales instituciones que nosotros tenemos. Entonces, yo creo que es importante que haya cierta premura en este caso, pero siempre respetando en el fondo la prolijidad del trabajo que tiene que hacer el Ministerio Público y el debido proceso y dándole las garantías a las personas que están investigadas. Pero una persona como observadora que está afuera por la información que los trascendidos que hay de prensa, daría a entender que hay antecedentes suficientes para una formalización. Pero es la misma fiscalía la que tiene que dar esas explicaciones, pero yo estoy de acuerdo contigo, Matilde, en que en el fondo puede generar desconfianza de que no se esté persiguiendo adecuadamente a personas, ya sea por sus vínculos políticos, por haber sido en el fondo una persona que estuvo en un cargo relevante en una municipalidad de altos ingresos, además durante mucho tiempo. Entonces yo creo que eso ojalá se despeje. Yo no creo que esa sea una razón, pero obviamente estamos en una crisis de confianza pública, entonces para despejar esos cuestionamientos, yo creo que es importante que el Ministerio Público vaya dando luces sobre cómo va la investigación pronto. Muy bien, María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Esperamos entonces novedades en este caso. Muy buenas tardes, María, y buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias.